Hola, muy buenas tardes, muy buenos días, dependiendo del horario en cual ustedes vayan a ver esta clase. El día de hoy vamos a conversar sobre el síndrome de parto prematuro. Es un tema que ustedes ya conocen, ya han visto desde tercer año, pero lo importante es que ahora vamos a tratar de integrarlo de manera más eficiente con respecto a la conducta y al quehacer que ustedes tengan. Me fui a la última página. Es importante saber que el objetivo de esta clase es poder integrar la conducta de matrona a matrón en pacientes en trabajo de parto prematuro o amenaza de parto prematuro, ¿ya? ¿En qué enfoque? En el nivel terciario, porque ya la atención primaria, ustedes saben, han pasado, tienen que manejarlo, por supuesto, pero ahora ustedes van a enfrentar una urgencia. Entonces, al enfrentar una urgencia, tienen que estar bien preparados. Vamos a recordar epidemiología, definición, clasificación, su etiología, el diagnóstico, el manejo, ¿ya? Para que recordar solamente. Con respecto a la epidemiología, importante saber que la incidencia del parto prematuro es alrededor de un 10% en total, del total de parto a nivel mundial, que Chile mantiene una incidencia de 8%, el cual pudiese subir por todos los cambios y por todos los indicadores materno-perinatales, la cual nos demuestran que la paciente en general está postergando mucho su inicio de quedar embarazada. Finalmente su primera maternidad la postergan demasiado y se están embarazando con 40, 38 años, y en conjunto a ello comienzan todos los cambios propios de la edad, donde pueden también estar relacionados con patologías o comorbilidades que la paciente pueda ir desarrollando, ¿ya? Es importante también saber que el parto prematuro ha sido definido por la Organización Mundial de la Salud como aquel parto que ocurre antes de las 37 semanas, ¿ya? De gestación. Y que el límite inferior de edad gestacional que establece la separación entre el parto prematuro y el aborto es de 22 semanas o menor a 500, menor o igual, perdón, en verdad es que es 500 gramos de peso fetal, en verdad debía ser mayor. No, menor, perdón, tienen razón. Menor de 500 gramos de peso fetal, ¿ya? Y o 25 centímetros de longitud, pero igual eso no lo toman mucho en cuenta. Lo que más toman en cuenta son la semana de gestación y el peso, si es mayor de 500 gramos o si es que es menor de 500 gramos, ¿ya? Ahora, lo que no cambia el manejo, porque si bien puede ser un parto de 23 semanas, y no aborto en el fondo, menor a 20 semanas, pero igual el manejo es distinto. Sabemos que recién a las 24 semanas comienza el manejo activo con todo lo que es la maduración pulmonar y la tocólisis, antes no. Importante también recordar o saber, que como dato curioso, que el Colegio Americano de Obstetricia y Ginecología lo define como los nacimientos que ocurren entre las 20 y 37 semanas, ¿ya? Pero sin embargo no existe sobrevida entre las 20 y 22 más 6 semanas, ¿ya? Otro estudio realizado por Estados Unidos y Australia también habla de que en la década pasada, en todos los nacimientos que ocurrieron entre el periodo de 22 y 23 más 6 semanas, existía una mortalidad de un 98%. Y que de aquellos, el 1% en el fondo nacían sin daño neurológico. Entonces, igual no deja de ser el riesgo. O sea, en el fondo, si bien se considera parto a partir de las 22 semanas prematuro y menor a las 22 semanas como aborto, el pronóstico es muy, muy, muy difícil y, o sea, es muy distinto entre las 24 semanas hacia arriba versus el 22, 23 más 6 semanas. Ahí, para que ustedes también vean, esta clase también está subida como PPT, el pronóstico de sobrevida, compárenlo en la sobrevida con las secuelas, por ejemplo. Porque lo demás puede variar un poquito, pero por ejemplo en las 24 semanas hay una sobrevida de un 40%, versus las 34 semanas que la sobrevida es mucho mejor, que un 97%. Y las secuelas, entre más prematuro, más secuelado van a estar, o se fija, por ejemplo con 24 semanas, solo un 5% no nace con secuelas. O no queda, no es que no nazca, porque se va a tener que pasar todo este proceso de maduración fuera del útero, pero finalmente los que no quedan secuelados son solamente un 5%. Y ya con 34 semanas, un 97% está sin secuelas. No sé, mayor edad gestacional, menores secuelas vamos a tener, ¿cierto? Acá también hay una clasificación según la OMS, según edad gestacional, que podemos tener una prematurez moderada, severa o una prematurez extrema, ¿cierto?
entre las 32 a 37 semanas se considera una prematurez moderada o tardía. Severo entre las 28 y 32 semanas, y ya extrema menor a 28 semanas, ¿ya? Y según el CDC, ¿ya? Podemos tener pretérmino, pretérmino tardío o pretérmino temprano, ya que es como similar al anterior. En el fondo, menor a 37 semanas son los pretérminos en sí, ¿ya? Los pretérminos tardíos entre las 34 y 36 más 6 semanas, y los pretérminos tempranos, que son los menores de 34 semanas. ¿Ya? ¿Por qué da este corte? Porque ojo que de las 34 semanas hacia arriba es cuando se tiene un manejo más activo, y también la maduración pulmonar es mucho más efectiva a partir de las 34 semanas o más. Y el ANEO también ocupa este concepto, que en el fondo son según el peso, ¿cierto? Si es bajo peso al nacer, estamos hablando de bebés que nacen con menos a 2.500 gramos, ¿cierto? Muy bajo peso al nacer, bebés que nacen menor a 500 gramos, y bajo peso extremo menor a 1.000 gramos de peso de los recién nacidos. Según su origen, sabemos que principalmente no vamos a tener claridad del origen en sí, que puede ser idiopático, que en el fondo no tenemos la causa aparente de aquello, y esto resulta en un 40 o un 50% de los partos prematuros, ¿ya? Tenemos también parto prematuro desencadenado secundariamente a la rotura prematura de membrana, que esto es entre un 20 o un 30%, tienen la clase de rotura prematura de membrana, y a su vez tienen también el manual de la Católica, el Carvajal, para que puedan profundizar, la guía perinatal, para también poder profundizar. No tanto como en porcentaje, sino que en la etiología o en el manejo en sí, ¿ya? El parto prematuro y heterogénico, en el cual se va a desarrollar por indicación médica, obviamente fundamentada en patologías maternas que estén comprometiendo la vida de la madre o del feto, ya como un síndrome hipertensivo ya de su manifestación más severa, como una eclampsia, un HELP, ¿cierto? O una retracción de crecimiento fetal cuando ya hay severa, en el fondo, y cuando efectivamente hay ya daño neurológico posible de un futuro recién nacido, o exista ya un compromiso que lleve ya a nivel de la arteria cerebral media, ¿cierto? En el fondo, cuando en el Doppler vemos que está muy alterado, y hay percentiles menor a 1 de crecimiento, o reflexiones que van con un percentil menor a 1, hay que en el fondo intervenir, ¿cierto? Idealmente ya con la maduración terminada, por supuesto. Siempre recordar que el diagnóstico es clínico, ¿ya? A veces hay amenazas que pueden estar asociadas a un hallazgo, por ejemplo, con ecografía más cervicometría. En este caso el manejo es distinto, ¿cierto? Pero cuando estamos en un trabajo de parto prematuro en sí, o una amenaza de parto prematuro relacionada con contracciones, ahí sabemos que es clínico y que nuestras manos son nuestro mejor diagnóstico, ¿cierto? La dinámica manual es el mejor diagnóstico que podemos desarrollar. Si tenemos mayor a 28 semanas, podemos nosotros tomar otras herramientas como el monitorización cardiofetal, pero no por la eficacia de sino que por un tema de medicina legal, porque el monitor, el registro en sí nos va a permitir tener un respaldo fidedigno de la foto del momento, porque recuerden que la monitorización es solamente una foto del momento. Ojo que podemos enfrentarnos a un trabajo de parto prematuro o una amenaza de parto prematuro, que acá lo vamos a definir. Perdón. Según edad gestacional, como sabíamos que el parto prematuro en sí es entre las 22 y 37 semanas, ¿cierto? Y se va a diferenciar con la amenaza de parto prematuro con la presencia de contracción uterina en más de 6 en una hora, es decir, cada 10 minutos existe una contracción que sea capaz de modificar el cuello uterino, ¿cierto? Y que puede tener también cualquiera de estas dos modificaciones cervicales, que es borramiento mayor a un 50%, dilatación de más de 1 centímetro, o un borramiento de dilatación que sea progresivo, ¿cierto? Es el trabajo de parto prematuro propiamente tal, porque la amenaza en el fondo es la presencia de contracciones, pero que no provoca modificaciones cervicales, ¿ya? Ahora, el manejo va a ir muy enfocado con respecto a una anamnesis correcta, idónea y dirigida, ¿cierto? Como en urgencia tiene que ser rápido, por ende, lo primero que uno ve es la fascia de la paciente, la carita, incluso cómo viene caminando.
En relación a eso yo veo, si tienen mucha cara de dolor, ausculto rápidamente y tacto, ¿ya? Y obviamente ya sí, dependiendo de lo que yo evidencie en el tacto, yo ahí veo qué tan rápido tengo que hacer mi atención. Ya si está con un trabajo de parto avanzado, mi acción es de manera así súper rápida. O sea, en el fondo tengo que nosotros lograr que la paciente se vaya al preparto lo más rápido posible, sea con un trabajo de parto avanzado. ¿Ya? Incluso pudiese yo terminar la ficha en la unidad de preparto, ¿se fijan? La evaluación de la unidad fetoplacentaria ya con latidos cardíaco-fetales a través del Sonic o con un monitor, dependiendo de la agitación y del tiempo, y la dinámica uterina manual preferentemente, ya es lo que le explicaba yo. De inmediato se instala la vía venosa periférica y se toma todo un screening infeccioso. ¿Por qué? Porque queremos nosotros corroborar que el origen de este parto prematuro no esté vinculado con una infección. Ya entonces se toma hemograma, ¿cierto? Se toma una proteína C reactiva, orina completa, urocultivo. A veces los médicos piden un screening infeccioso cervical a través de un flujo vaginal o a través de un pack de patógenos de PCR de ITS, ¿cierto? Y luego de todo esto, nosotros la dejamos a la paciente hidratándose con suero fisiológico lo más rápido posible para un poco combatir con la oxitocina, ¿cierto? Se maduran los pulmones si es que es mayor a 24 semanas, ¿cierto? Son 12 miligramos de betametasona intramuscular cada 24 horas por 2 veces. Eso como de memoria y anotadito para que no se le olvide. Se comienza con la autocólisis de primera línea siempre y cuando no tengamos tengamos en el fondo siempre y cuando tengamos la seguridad de que la paciente no esté infectada, ¿cierto? A veces que los médicos igual les hacen la amniocentesis de manera inmediata también en la urgencia. Primera línea sabemos que es nifedipino y segunda línea tosiban. Hay un video subido acá al curso para que ustedes lo vean con respecto a la preparación de la tosiban, ¿ya? Y el nifedipino en el fondo los 20 miligramos cada 20 minutos por 3 veces. Después queda mantenido hasta cada 6 u 8 horas mantenido de los 10 miligramos, ¿ya? Siempre, nunca olvidar, tienen que evaluar la disponibilidad de cuponeo, porque si no tienen que gestionar ustedes el traslado con el resumen de la atención, llamando por teléfono a la colega que está en el otro servicio, consiguiéndonos cupos, o sea, es harto trabajo. Si la paciente con un trabajo de parto avanzado y no hay cuponeo, lamentablemente ingresan como clave rosada cuando el trabajo de parto está muy avanzado y en el fondo no hay tiempo para trasladarla. También si se hospitaliza o podemos tener una conducta expectante dependiendo de las semanas, si está entre las 22 o 24 semanas, es una conducta expectante observando más que nada. Y ya después de las 24 semanas podemos tener más acciones como maduración pulmonar, reposo, progénesis que está asociado a un acortamiento cervical, hidratación con su vía venosa, las dejan con el atosiban en 24 horas para observar si es que ceden o no ceden las contracciones. Acá hay unos casos que ustedes van a ir viendo con la profesora Gaby, para que puedan ahí de a poquito ir desarrollando, entrenando más que nada, ¿ya? Y es importante que vean que pueden encontrar distintos escenarios, ¿ya? Un primer escenario en el fondo que tenemos pacientes de 25 semanas que consultan contracción uterina dolorosa, la categorizan en el triage y la controlan en el signo vital. Esto es lo único que usted recibe cuando la paciente le ingresa. Entonces usted se arma completamente de mirar cómo viene entrando la paciente, su cara de dolor. Si tiene mucho dolor la tratamos inmediatamente, ocultamos unidad fetoplacentaria, ¿cierto? En esta semana no le vamos a nosotros a poner monitor, ¿cierto? Cero posibilidad. Madurar pulmones, si está con trabajo de parto avanzado se va al preparto, si no se queda hospitalizada con manejo en el fondo de reposo, ontocólisis, ¿cierto? Con la evaluación de unidades fetoplacentarias bien seguiditas, en el fondo cada 8 horas, porque igual con 25 semanas tampoco vamos a estar estimulando el útero a cada rato, ¿cierto? Y así cambian los escenarios, todo depende del hallazgo que encontremos. Y también podemos encontrar otra embarazada, 35 semanas, que está con mucho dolor, declara que tiene contracción uterina dolorosa, tiene EVA 8, que la categorizaron en el triage con categorización 3, que puede estar con su ciclo normal y que, por ejemplo, usted la encuentra con
Bueno, un útero grávido, tono normal, latido 138 latidos por minuto, y con 3 a 10 contracciones de moderada intensidad. Y usted la tacte se da cuenta que está con un cuello central, blando borrado, 100%, 5 centímetros de dilatación, cefálica apoyada, membrana íntegra. Esta paciente se va inmediatamente al preparto, ¿cierto? ¿Se va con maduración pulmonar o no? No, porque tiene 35 semanas. ¿Se va con tocólisis? No, porque tiene mayor a 34 semanas, ¿cierto? Bien. La tocólisis es hasta las 34 semanas. De aquí queda como un trabajo de parto. ¿Ya? Sí se tiene que tomar, permeabilizar vía, dejarlo con un cero fisiológico, como para darle tiempo, para poder subirla. Y se toman los exámenes propios, porque en el fondo VIH, grupo, BDRL. Y hasta ahí llegamos. Este caso número 3, una embarazada de 30 semanas, que también el mismo escenario con bastante dolor. Categorización C2, porque la persona que la recibió en el triage se dio cuenta que estaba con mucho dolor. Al ingresar, útero grávido, tono normal, 38 latidos por minuto, dinámica uterina de 3 en 10 de moderada intensidad. La tactan, cuello central, blando borrado 100, con 5 centímetros, cefálica apoyada, membrana íntegra, pero la paciente tiene antecedentes de una miomectomía hace 2 años y doble cicatriz de cesárea anterior. No tiene otro antecedente, ya no tiene alergia, o sea, no es alérgica, es sana, no tiene hábitos nocivos, ¿ya? Y con esta paciente corremos. ¿Por qué? Porque tiene doble cesárea anterior, está en trabajo de parto, tuvo una miomectomía hace poco, entonces tiene que resolverse de manera inmediata, ¿ya? Así que ficha lo más rápido posible, permeabilizamos vía, ponemos si es que sí o no, la primera dosis de maduración pulmonar depende del médico, pero como va a salir al tiro en el fondo no tiene mucho sentido, y trasladamos a la paciente a pabellón. En ese caso no importa si es que está o no está con ayuno, no importa nada, sacamos todo rápido, le ponemos su camisa rápidamente en los cuadros clínicos, le sacamos la joya, le amarramos el pelo y la subimos, no hay ducha, no hay nada, en este caso se va a pabellón de manera inmediata. Ya, muy bien. Y el último caso ya es otro caso que aquí no necesariamente vamos a correr, ya es una embarazada de 24 semanas que va a ingresar desde la admisión para hospitalizarse, ya probablemente esta paciente fue a control, la paciente le llevó la eco a su médico y el médico dijo que tienes que ir a hospitalizar, ya, porque efectivamente por allá con una ecodoppler, una cervicometría, encontraron que tenía un cuello en 15 milímetros en reposo, ya, con una paciente de 32 años, casada, educadora de párvulo, va médica, antecedentes mórbidos personales negativos, su madre hipertensa, no tiene alergias, no presenta hábitos nocivos, sí tiene un antecedente de Legrand en 2018 por un aborto de 9 semanas, tiene un hijo anterior, que fue un parto de pretérmino de 30 semanas, un embarazo actualmente controlado que hasta ahora no había tenido ninguna patología durante el embarazo. Se evidencia en buen estado general, no se ve, no tiene contracción uterina ni dolor, y solo se encuentra nerviosa porque tiene a su hijo pequeño de 2 años que quedó en casa. ¿Ya? En este contexto tenemos todo el tiempo del mundo para hospitalizar a la paciente y hacerle su ingreso, mostrarle la unidad, completar la ficha, recopilar los exámenes que ella traiga, ¿cierto? La paciente, lo más probable es que el doctor le deje todas las indicaciones por escrito, así que llegan como a hospitalizarse como por mucho tiempo, con progendo en la noche, vía vaginal, con ecos cada 2 semanas, ¿cierto? Control de examen en el fondo, de screening infeccioso bisemanal. Lo más probable es que también le hagan un cultivo vaginal o un pack de patógenos de PCR cervicales para descartar el origen de infeccioso principalmente, y obviamente pudiese también, nosotros pudiésemos también ir gestionando bisemanalmente ecografías según lo que el médico nos indique, ¿ya? Pero en el fondo esta paciente está como en reposo para evitar que deambule y evaluar el origen en el fondo de por qué ocurrió este acortamiento cervical, ¿ya? Si ese cuello creciera o se engrosara, la paciente se puede ir en reposo a su casa, pero si no, se queda hospitalizada hasta terminar la gestación. Por ende, estas son las reflexiones, y un poco una humorada, pero reales, para gente que realmente nos permiten estar así, feliz, contenta, conversando. Otras nos dejan pensando, otras nos hacen correr realmente, como la paciente con la doble cesárea en trabajo de parto avanzado, y otras nos hacen también
vincularnos con ella a tal punto de que también lloramos, somos personas y podemos involucrarnos con lo que le está pasando a nuestras pacientes. Muchas gracias.